Hola a todos y bienvenidos al canal. 6.051 millones. Esto es lo que ha ganado BBVA en los 6 primeros meses de 2026, un 11% más que hace un año. Suena a titular redondo, pero cuando uno abre el informe y baja a los cuadros del final, aparecen 3 datos que no encajan del todo con este titular. El primero, las provisiones para cubrir créditos que pueden no pagarse han crecido un 26,6%, un 24% si descontamos el efecto de las divisas, en ambos casos mucho más que el beneficio. El segundo, en España, su mercado de origen, el beneficio apenas sube un 2,3%. Y el tercero, el más llamativo de todos, a pesar de haber ganado más de 6.000 millones, los fondos propios del banco son hoy más bajos que en diciembre. En los próximos minutos vamos a ver cifra a cifra por qué ocurre todo esto, sin opiniones, solo con los datos que el propio banco ha publicado. Comenzamos. Bien, antes de entrar con las cifras, un minuto para situarnos y ver qué es BBVA a día de hoy. BBVA es un banco con sede en España, pero llamarlo Banco Español se quedaría corto. Atiende a casi 83 millones de clientes activos y organiza su negocio en 5 grandes bloques: España, México, Turquía, América del Sur, donde el peso lo llevarían Perú, Colombia y Argentina, y un quinto bloque llamado Resto de Negocios, que agrupa la banca mayorista de Europa, Estados Unidos y Asia, más los bancos digitales del grupo. Para hacernos una idea de su tamaño, tiene casi 127.000 empleados, 5.500 oficinas y un balance de 965.000 millones, es decir, el activo del banco equivale a cerca del 60% del Producto Interior Bruto español. Y un apunte que conviene retener desde ya, porque va a explicar buena parte de lo que veremos después. La mayor parte del beneficio de este grupo no se genera en España. Vale, una cuenta de resultados bancaria se lee como una escalera. Vamos a bajarla escalón a escalón porque si entendemos esta escalera entenderemos el resto del vídeo. Arriba del todo estaría el margen de intereses, 15.164 millones. Es la diferencia entre lo que el banco cobra por prestar dinero y lo que paga por captarlo. Es el negocio puro y duro y aquí supone más del 70% de los ingresos. Debajo estarían las comisiones, 4.572 millones, tarjetas, fondos de inversión, seguros, servicios a empresas, etc. A continuación, el llamado ROF, 1.498 millones, que serían los resultados de operaciones financieras. Esta es la parte más volátil que está ligada a los mercados. Sumando todo, llegamos al margen bruto, 21.159 millones. De aquí restamos 8.000 millones de gastos y obtenemos el margen neto, 13.159. Y todavía quedarían 4 mordiscos, 3.497 de provisiones por deterioro, un saldo neto de otras provisiones de unos 80 millones y 3.112 de impuestos y 418 que corresponden a socios minoritarios de las filiales. Al final, lo que sobra, 6.051, sería para el accionista. Bien, ahora fijaos en algo que a mí me parece revelador, no en las cifras absolutas, sino en cómo se comporta el crecimiento a medida que bajamos la escalera. Arriba, el margen de intereses crece un 20,3%, una barbaridad, las comisiones un 14%, pero el margen bruto, la suma de todos los ingresos, se queda en un 17,3%, porque el ROF apenas aporta. Bajamos ahora un escalón. Después de gastos tenemos un crecimiento del 17,0%. Otro escalón más, crecimiento del 13,7% antes de impuestos. Y el beneficio final, que crece un 11,1%. Dicho de otra forma, el negocio recurrente crece al 20%, los ingresos totales al 17% y lo que llega al accionista al 11%. Cada escalón se lleva su parte. Este último tramo merece un comentario. La tasa fiscal efectiva del grupo ha subido del 31,2 al 32,5%, 1 punto y 3 décimas. Parece poco, pero sobre 9.581 millones de beneficio antes de impuestos son unos 125 millones que ya no llegan abajo. Bien, aquí necesitamos una pausa técnica porque sin ella se puede malinterpretar la mitad del informe.
BBVA publica cada cifra dos veces, a tipos corrientes y a tipos constantes. La primera es lo que realmente ha entrado en euros y la segunda simula que las divisas no se han movido para ver cómo va el negocio en sí. Ninguna de las dos miente, simplemente responden a preguntas distintas. En el conjunto del grupo, la diferencia es pequeña, 11,1 frente a 10,0. Pero en Turquía esta diferencia es abismal. A tipos corrientes el beneficio turco sube un 29% y a tipos constantes un 74%. ¿Por qué? Bueno, pues porque la lira se ha depreciado un 12,4% en 12 meses. El negocio turco creció mucho más de lo que llegó a la caja en euros. Y hay un tercer efecto, este puramente negativo. La contabilidad por hiperinflación de Argentina se ha comido 279 millones este semestre, frente a 211 del año pasado. 68 millones más de coste sin que nadie haya hecho nada mal. Y ojo, Turquía también aplica hiperinflación, pero su impacto va por separado y no está dentro de esta cifra. Vale, el informe presenta el semestre como excelente y en beneficio lo es, pero hay un dato que conviene mirar con calma. Los gastos crecieron un 17,9% y el margen bruto un 17,3%. Los costes han corrido un poco más que los ingresos. Ahora bien, seamos justos, porque aquí es fácil sacar conclusiones apresuradas. Ese aumento del 18% no viene de contratar gente. La plantilla ha subido un 0,9% en un año. Viene de tres sitios que el propio informe identifica. La inflación de Turquía y Argentina, que infla los costes en moneda local, un mayor gasto en tecnología y un cargo por salidas voluntarias de personal registrado en el primer trimestre. El resultado es que el ratio de eficiencia, es decir, el porcentaje de los ingresos que se comen los gastos, pasa del 37,6 al 37,8, empeora 2 décimas. Es un empeoramiento mínimo, casi anecdótico, pero conviene decirlo. El objetivo que el propio banco se ha fijado es acercarse al 35% y de momento se está alejando y no acercando. Esta es, para mí, la diapositiva más importante del vídeo y la que menos protagonismo tiene en el informe. Vamos con la buena noticia primero. La tasa de mora ha bajado del 2,9 al 2,6% en un año. Suena excelente, pero hay que entender por qué está bajando. La mora es un cociente, dudosos partido por el crédito total, y aquí el numerador ha subido un 9,3%, mientras el denominador subía un 20,8%. La mora no baja porque haya menos morosos, sino que baja porque hay muchísimo más crédito. De hecho, en términos absolutos, el saldo dudoso ha pasado de 14.600 a casi 16.000 millones. Y las entradas en mora del segundo trimestre, 4.094 millones, son las más altas de los 5 trimestres que publica el banco. En paralelo, el coste de riesgo sube del 1,32 al 1,43%. Y la cobertura, que mide cuánto está provisionado de lo dudoso, se queda en el 85%, 84% si descontamos ajustes de carteras compradas hace años. Traducción: el banco está creciendo mucho y ese crecimiento trae riesgo consigo. Es lo normal, pero es un dato que debemos vigilar. Bien, los datos semestrales son una foto de conjunto, pero para saber hacia dónde va la película hay que separar los 2 trimestres, y aquí aparece un matiz interesante. El segundo trimestre ganó 3.062 millones, un 2,4% más que el primero. Es el cuarto trimestre consecutivo al alza y el mejor de la serie que publica el banco. Por ese lado, bien. Pero miremos de dónde sale esa mejora. El margen bruto del segundo trimestre fue menor que el del primero, 10.506 frente a 10.652. Los ingresos bajaron. El culpable es el ROF, esa partida de los mercados que se desplomó de 915 a 582 millones, una caída del 36%. ¿Y entonces por qué ha subido el beneficio? Bueno, pues porque bajaron dos cosas, los gastos, casi 100 millones menos, y las provisiones, 143 millones menos. Es decir, el mejor trimestre publicado se apoya, frente al anterior, más en menores costes y menores saneamientos que en más ingresos.
El motor recurrente, es decir, el margen de intereses, sí que siguió creciendo un 1,2%, pero conviene tener presente esta distinción. Esta diapositiva respondería a la pregunta que más importa para entender el riesgo real de este banco: ¿de dónde sale el dinero? Pues bien, México aporta 2.979 millones, el 44% del beneficio de las áreas de negocio. España 2.172, el 32%, entre los dos, 3/4 partes de todo. El resto se reparte entre América del Sur, Turquía y el negocio mayorista internacional, con cifras muy parecidas, entre 500 y 560 millones cada uno. Que México pese más que España tiene una lectura doble y hay que decir las dos. La primera, México aporta rentabilidades muy superiores a las europeas. Y la segunda, esto significa que casi la mitad del beneficio de un banco cotizado en Madrid depende del peso mexicano y del ciclo económico mexicano. Y faltaría una pieza, que es la que se cae de casi todos los resúmenes: el centro corporativo, que agrupa funciones centrales y coberturas de divisa. Este semestre ha perdido 696 millones frente a 390 del año pasado. Un empeoramiento del 78%, ligado sobre todo a las coberturas de tipo de cambio por la apreciación del peso mexicano. Es un coste real que sale del beneficio del grupo. Vale, España es el negocio más maduro y también el más estable, y este semestre es, con diferencia, el que menos crece. El beneficio sube un 2,3%. El margen neto, es decir, el resultado antes de provisiones, no sube, sino que cae una décima, y el motivo estaría en dos líneas. La primera son los gastos, que suben un 10,3% frente a unos ingresos que crecen un 3,1%. Tecnología personal y el cargo por salidas voluntarias. La segunda es más de fondo y es el dato que yo destacaría de toda esta diapositiva. El margen de intereses sobre activos totales medios ha pasado del 1,50 al 1,30%, con 4 trimestres consecutivos de descenso. Es decir, España presta más dinero, pero gana menos por cada euro prestado. El volumen compensa el precio, pero solo de forma justa. Ahora bien, la calidad de esa cartera es notable. La mora está en el 2,9% en mínimos históricos según el propio banco y el coste de riesgo en un 0,31%. Y su eficiencia, un 33,6%, es la mejor del grupo después de México. Vayamos ahora con México, el motor del grupo, que conviene entender por qué es tan rentable y qué precio tiene esa rentabilidad. El beneficio, 2.979 millones, crece un 8,2% a tipo constante. A tipo corriente sube casi un 16%, porque el peso mexicano se ha apreciado frente al euro. Ese es, por cierto, el mismo movimiento que ha castigado al centro corporativo por sus coberturas. Lo que gana por un lado, lo paga en parte por el otro. La eficiencia mexicana es del 30,8%. Por cada 100 euros de ingresos, gasta 30. Y su rentabilidad sobre activos ponderados por riesgo alcanza el 6,9%, más del doble que la media del grupo. Pero esa rentabilidad tiene una contrapartida clarísima. El coste de riesgo es del 3,26%, 10 veces el de España. Es el precio de una cartera con mucho consumo y mucha tarjeta de crédito que da márgenes altos y también pérdidas altas. No es una anomalía, sino que es el modelo. Y un dato de contexto que el informe recoge con honestidad. BBVA Research ha recortado su previsión de crecimiento para México del 1,8 al 1,2%. Veamos ahora Turquía. Es este el caso más difícil de leer de todo el informe y por eso merece su propia diapositiva. El titular es espectacular. El beneficio crece un 74% a tipo constante y el crédito un 15,5% en solo 6 meses. Pero antes de emocionarse hay que poner al lado el otro dato. La inflación turca en junio era del 32,1%. Con una inflación así, crecer un 15% en medio año no significa necesariamente crecer en términos reales.
significa sobre todo que los precios han subido. Y por eso el informe habla de impacto más negativo por hiperinflación. Es decir, la contabilidad obliga a reconocer la pérdida de poder adquisitivo de la posición monetaria neta. Y ahora la parte que conviene subrayar. Los indicadores de riesgo turcos se han deteriorado. La mora sube del 3,9 al 4,1%. La cobertura baja al 75 y el coste de riesgo pasa del 1,94 al 2,36%. Es decir, el coste del riesgo turco se ha encarecido más de un 20% en tan solo 6 meses. Bien, cerramos el mapa con dos áreas que juntas aportan más de 1.000 millones y un tercer agregado que conviene explicar. América del Sur gana 556 millones, un 41% más, descontando las divisas. La estrella es Colombia, que más que duplica su beneficio hasta 175 millones. Perú suma 194 y Argentina, atención, cae 73 millones frente a 91 del año anterior, lastrada por la hiperinflación y por un coste de riesgo del 7,70%. El resto de negocios, la banca mayorista de Europa, Estados Unidos y Asia, es el que más crece, 508 millones, un 60% más. Su crédito ha subido un 28% en 6 meses, un crecimiento explosivo. Y aquí hay que poner un asterisco. En esa misma área, el saldo dudoso ha crecido un 157% y la cobertura ha caído del 172 al 89%. Partimos de cifras minúsculas, la mora es del 0,3, pero cuando una cartera crece así, conviene ver cómo envejece. Y por último, el CIP 2000, 54 millones, que no debemos sumar, es un agregado pro forma que atraviesa todas las áreas anteriores. Vayamos ahora con el balance, que es donde vive el negocio de verdad. El crédito a clientes ha crecido un 10,6% en solo 6 meses, hasta 509.000 millones, descontando divisas un 9%. El motor es el crédito a empresas, que sube un 13%. Los particulares crecen un 7%, la hipoteca más floja un 3,8%, el consumo un 8,7% y las tarjetas un 10,4%. Este detalle importa más de lo que parece. Consumo y tarjetas son los productos de mayor margen y de mayor morosidad. Este mix explica en buena parte por qué el margen de intereses vuela y por qué el coste del riesgo sube a la vez. No son dos noticias distintas, sino que son la misma noticia. Del lado de los recursos, los clientes han confiado al banco 776.000 millones, un 6,9% más. Ojo, el crédito crece más rápido que los depósitos. Y un dato que merece una lectura fría. El activo total ha subido un 12,3% en medio año. Pero cerca de un tercio de ese aumento no es negocio bancario clásico, sino carteras de negociación que crecen un 25,6%. El balance crece bastante más rápido que el beneficio. Bien, la solvencia es el colchón que separa a un banco de un problema serio, y el de BBVA es holgado. El ratio Z1, es decir, el capital de máxima calidad sobre los activos ponderados por riesgo, se sitúa en el 12,9%. El regulador le exige un 8,98, así que hay casi 4 puntos de margen que sobre 423.000 millones de activos ponderados equivalen a unos 16.600 millones de capital por encima del mínimo. Estaría incluso por encima de su propio rango objetivo, que es del 11,5 al 12%. Dicho esto, hagamos la comparación completa, porque el informe destaca la mejora frente a diciembre, pero la foto de 12 meses es distinta. Hace un año, en junio de 2025, ese mismo ratio era del 13,34. Ha bajado 44 puntos básicos en un año. ¿Por qué? Bueno, pues porque el banco está haciendo dos cosas a la vez. Crecer, los activos ponderados suben un 6,6% en 6 meses, y por otro lado está devolviendo capital a los accionistas vía recompras. Es una decisión deliberada y no un deterioro. En la misma línea, el apalancamiento baja del 6,15 al 6,0% y la liquidez se mantiene sin sobresaltos. El LCR estaría en el 145%, muy por encima del 100% exigido.
Bien, aquí llegamos a la métrica que más se cita cuando se habla de este banco, el ROTE, la rentabilidad sobre los fondos propios tangibles, 22,2% frente al 20,4% de hace un año. Para un banco europeo es esta una cifra sobresaliente. Y conviene decir de dónde sale esta mejora porque es tentador atribuirla a las recompras. No es el caso. Si uno reconstruye el cálculo que publica el propio banco, el denominador, es decir, los fondos propios medios ajustado, crece un 2%. La mejora viene del numerador, del beneficio, sin trucos contables. Ahora bien, miremos los fondos propios de cierre, 75.614 millones, un 0,8% menos que en diciembre, a pesar de haber ganado 6.000 millones. Dividendos y amortización de acciones. Eso no explica el ROTE de hoy, pero sí que anticipa hacia dónde va el denominador en los próximos trimestres. Y una cosa distinta que conviene no mezclar. La partida otro resultado global acumulado ha mejorado más de 2.200 millones, principalmente por la divisa. Eso no sube el ROTE, de hecho lo presiona a la baja, pero sí que explicaría que el valor contable tangible por acción pase de 9,69 a 10,14 euros. Bien, vamos con lo que llega al bolsillo del accionista, que llega por dos vías. La primera, el dividendo en efectivo, 92 céntimos brutos con cargo a 2025, 32 en noviembre y 60 abonados el 10 de abril. La segunda son las recompras, y aquí las cifras son de otra magnitud. Un programa de casi 4.000 millones que está a punto de terminar y otro nuevo de 2.000 millones, cuyo primer tramo estaba previsto que arrancase el 5 de agosto. El número de acciones ya ha caído un 3,2% en 12 meses. Menos títulos, así que el mismo beneficio se reparte entre menos manos. Y ahora un matiz. El banco publica dos cifras de creación de valor. El valor tangible más dividendos por acción, que sube un 17,3% y un 21,8% si se excluyen las recompras. Fijaos, sin recompras la cifra es mejor. La lectura aritmética es sencilla, aunque el informe no la explique. BBVA está recomprando sus acciones muy por encima de su valor en libros. Esto mejora el beneficio por acción, pero resta valor contable por acción. Esos 4,5 puntos de diferencia serían esa factura. Pongamos ahora precio. A 24,95 euros, BBVA vale en bolsa unos 139.000 millones. La acción ha subido un 24% en lo que va de año. Vamos con el PER, que es simplemente cuántos años de beneficio actual estamos pagando. Si anualizamos el beneficio por acción del semestre, 1,04 € por 2, el PER se queda en 12 veces. Y si usamos los últimos 12 meses reales, en torno a 13. Las dos formas son válidas. La primera asume que el segundo semestre será como el primero. El segundo múltiplo es más revelador en banca, el precio sobre el valor contable tangible. Con 10,14 euros por acción, el mercado paga 2,46 veces lo que el banco tiene en libros. Y aquí un supuesto. Si un inversor exige a un banco una rentabilidad del 10 u 11%, pagar 2,5 veces libros implica asumir que ese ROTE del 22 no es un pico, sino que es la nueva normalidad. Es simplemente una hipótesis, la conclusión ya es vuestra. Y en retribución, pues tenemos un 3,7% por dividendo, aunque ojo, es el de 2025 y ya está cobrado. Una de las cosas más útiles de este informe es que el banco publica sus propios objetivos y su grado de cumplimiento, así que no hace falta que opinemos, basta con comparar. Objetivo de ROTE, en torno al 22% de media entre 2025 y 2028. Llevamos un 20,8% por debajo, aunque el semestre aislado ha estado en el 22,2%. Objetivo de beneficio acumulado, 48.000 millones en 4 años. Esos son 12.000 al año. Llevamos año y medio y 16.600 acumulados. A ritmo lineal tocarían 18.000. Vamos algo por detrás, aunque estos planes suelen concentrar el esfuerzo al final. Objetivo de eficiencia, acercarse al 35%. Estamos en 37,8% y este semestre ha empeorado.
El que sí va cumplido es la creación de valor por acción, 15,5%, medido como crecimiento anual compuesto desde 2024 frente a un objetivo del 15%. Y un apunte de contexto, BBVA Research ha revisado a la baja el crecimiento de la eurozona del 1,1 al 0,7% y el Banco Central Europeo subió tipos en junio por primera vez en 3 años. Bien, recapitulemos todo en 4 ideas. Primera, el negocio bancario funciona. El margen de intereses crece un 20%, y el beneficio alcanza los 6.051 millones. Esto es un hecho y es un buen semestre. Segunda, ese crecimiento tiene un coste que el titular no recoge. Las provisiones suben un 26,6%, el coste de riesgo se encarece hasta el 1,43% y los gastos crecen algo más que los ingresos. Cuando un banco crece el crédito a doble dígito, la factura del riesgo llega después y no a la vez. Tercera idea, la geografía lo explica casi todo. México aporta el 44% del beneficio de las áreas de negocio y crece. España el 32% y está prácticamente plana, con un margen sobre activos que lleva 4 trimestres bajando. Y cuarta, el accionista está recibiendo mucho, 92 céntimos de dividendo y casi 6.000 millones en recompras. Y eso tiene una contrapartida visible. El capital Z1 es hoy más bajo que hace un año. A 24,95 euros, el mercado paga 2 veces y media el valor contable tangible. Los datos están sobre la mesa, la interpretación y la decisión son vuestras. Y hasta aquí el análisis de hoy. Si este tipo de contenido te ha resultado de utilidad, te agradecería enormemente que te suscribieses al canal y que le dieses al like. Un último aviso, esto es un contenido divulgativo y educativo y en ningún caso constituye una recomendación de compra o de venta de acciones. Sin más, muchas gracias por vuestro tiempo y nos vemos en próximos vídeos.